Buenas noches. Bueno, muchachos, en este video quería resolverles una duda que había surgido en clase respecto al último ejercicio que habíamos hecho, el circuito detector de secuencia de 4 o más unos consecutivos en una entrada serial X. En un comentario que me hicieron en clase, me habían dicho que el circuito, así como lo habíamos diseñado, no estaba detectando 4 unos, sino que detectaba 3 unos. Y es verdad, y es verdad. Quizás nos apresuramos a resolverlo, a resolverlo con una máquina tipo mili y eso puede tener unos inconvenientes, ¿vale? Entonces eso es lo que les quiero explicar precisamente ahora, ¿vale? Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla fue lo que hicimos en clase. Construimos el circuito como una máquina mili. Esta fue la máquina que nos resultó. Efectivamente, vemos que en esta máquina, si nosotros nos fijamos, aquí lo que el circuito está haciendo es detectando 4 unos, es decir, la máquina está bien diseñada y el circuito está bien diseñado, pero tiene un comportamiento que quiero que ahora reparemos en él. Entonces, efectivamente, cuando yo estoy en un estado inicial, me llega un uno, paso a un estado B y como lo estamos diseñando como una máquina mili, pues recordemos que las salidas dependen de las transiciones, o sea que en esa transición hay un cero, pues porque no he detectado todavía los 4 unos. Si estoy en el estado B y me llega otro 1, paso a un estado C, si estoy en el estado C, paso a un estado D, y si estoy en el estado D, pues eso quiere decir que ya habían llegado 3 unos, 1, 1 y 1, que es lo que me ha llevado al estado D, y si estando en él me llega un cuarto 1, pues me quedo en ese estado y genero el 1 a la salida. Era lo que habíamos visto en clase y pues tiene todo el sentido del mundo. Todas estas transiciones que ustedes ven acá me generan ceros a la salida porque la única en la que efectivamente he detectado 4 o más unos consecutivos es en esta autotransición en el estado D. Entonces, lo que les quiero decir es que la máquina está bien, con la máquina no hay ningún problema y pues todo el diseño que ustedes hicieron y que ya habíamos hecho en clase, pues nos lleva a esta solución de acá, ¿vale? Posiblemente esto ustedes ya lo hicieron, hacía parte de una tarea que les había puesto también, o sea que posiblemente ustedes ya llegaron a estas mismas tablas de transición de estados, codificaron los estados muy probablemente de la misma forma que yo lo hice, y si escogieron trabajar con flip-flops JK, pues posiblemente llegaron a la misma solución que llegué yo. Entonces, estos mapas de Karnoff son para la solución de las entradas J0, K sub 0, J1 y K sub 1 y para la salida Z, ¿vale? Entonces, no me voy a detener en esto porque pues esto ustedes ya lo saben hacer y posiblemente llegaron a lo mismo que ustedes ven acá, ¿vale? Y a partir de estos mapas resolvemos y obtenemos unas ecuaciones, que son estas ecuaciones, y con estas ecuaciones voy y construyo este circuito, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos? Me voy a parar un segundo acá en Circuitverse, aquí tengo ese circuito ya simulado, entonces quiero que lo veamos funcionando, efectivamente voy a poner esto en cero, quiero que nos fijemos aquí en la parte de las señales. X es la señal de arriba, es la entrada, Z es la señal de en medio, es la salida, y la señal que vemos abajo es la señal de reloj. Entonces voy a poner la entrada en 1 y veremos, ya verán, entonces aquí pongo la entrada en 1 y vemos que después de un flanco, dos flancos, tres flancos de subida, la salida se pone en 1. O sea que el circuito es como si estuviera detectando los unos de tres flancos e inmediatamente la salida se hiciera en 1. Lo vamos a volver a mirar, ¿vale? Entonces pongo la entrada en 0 y vamos a ver qué pasa cuando yo pongo la entrada en 1. Entonces fíjense, acuérdense que estos flip-flop funcionan por flancos de subida, entonces por eso estoy revisando yo los flancos de subida. Después de un flanco, dos flancos, tres flancos, Z, la salida se pone en 1. Entonces ese era el funcionamiento que nos parecía raro de este circuito. Y claro, es que efectivamente lo es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, el circuito el circuito está haciendo lo que debe hacer, está haciendo lo que nosotros lo diseñamos para que hiciera, ¿vale? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo explicamos el funcionamiento? Entonces, vamos a entenderlo aquí con este diagrama de tiempos que les hice, aquí en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que la entrada se pone en 1, pues el circuito empieza su proceso. Entonces, él está en un estado inicial A, recordemos, él está en un estado inicial A y apenas encuentra el primer 1 en este flanco, pues en el instante T sub 1 él pasa al estado B. Recordemos que esta transición de acá sigue generando un 0 a la salida, ¿vale? Apenas detecta otro 1 en este instante T sub 2, este 1 que tiene aquí X, pues él pasa al estado C. Recordemos que esa transición también genera un 0 a la salida y apenas llega al estado, perdón, y apenas tenemos esta tercera transición, este tercer flanco de subida aquí marcado con un T3, él detecta un tercer 1 y efectivamente pasa al estado D. Si recordamos esta transición de C a D en la máquina de estados que teníamos,
también nos genera, vamos a verlo, también nos genera, esta es la máquina original, recordemos, también nos debe generar un 0 a la salida, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando ya estamos en el estado D, cuando ya estemos en el estado D, recordemos que para nosotros el estado D tiene como salidas 1, 1. O sea que en ese estado D, las dos salidas de los flip-flops Q0 y Q1 se están poniendo en 1, ¿vale? O sea que aquí ya me está llegando un 1 directamente a la salida, ¿vale? Perdón, a la salida no, a esta, bueno, al menos al producto de Q1 por Q0 ya me está llegando un 1, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en ese instante, voy a volver aquí al diagrama de tiempos, en este instante de acá, cuando ocurre la transición de C a D, fíjense que X sigue valiendo 1. O sea que en ese instante, en realidad, la salida se pone en 1 inmediatamente, sin necesidad de esperar al cuarto 1, porque en este instante ya se están cumpliendo las condiciones para que la salida se haga 1, que son que X valga 1, que Q1 valga 1 y que Q0 valga 1. En este instante de acá, cuando ocurre la transición de C a D, esas tres condiciones ya se están cumpliendo. Entonces, el circuito está funcionando bien, ¿vale? Lo que yo les quiero decir es que el circuito no está mal diseñado. Quizás el problema está en que nosotros escogimos una máquina mili para haber diseñado este circuito, cuando nosotros lo que queremos es que el circuito detecte los cuatro unos antes de que la salida se ponga en uno. Es decir, nosotros debimos haber diseñado este circuito como una máquina Moore. ¿Por qué? Porque recordemos que en las máquinas Moore la salida sí depende de los estados. O sea que yo con una máquina Moore sí puedo garantizar que la salida se ponga en 1 cuando efectivamente yo haya alcanzado esos estados que me garanticen que efectivamente han llegado los cuatro unos que yo esperaba a la entrada, ¿vale? Entonces, bueno, les quiero dar tranquilidad en el sentido que la máquina 1000 está bien, no es que el circuito esté funcionando mal, sino que efectivamente creo que fue un error mío y posiblemente pues todos lo replicamos el haber seleccionado una máquina mili para este circuito, ¿vale? Entonces, lo que les quiero mostrar es que este circuito funciona perfectamente si lo resolvemos como una máquina Moore. Entonces vamos a ver, las máquinas Moore en qué se diferencian de las máquinas Mili, recordemos en que las salidas ocurren en los estados y no en las transiciones. O sea que de esta manera yo voy a garantizar que cuando se haya cumplido una secuencia de estados, una secuencia de transiciones, una secuencia de estados mejor, ahí sí voy a generar la salida que yo quiero. Entonces, esta máquina Moore me va, pensemos, vamos a ver cómo la diseñé, qué fue lo que yo dije acá. Entonces yo empiezo por un estado inicial A, lo voy a llamar A, en el cual la salida va a ser 0, y tengo el mismo razonamiento que tenía para la otra máquina. Es decir, si estando en A me llega un 0, ¿qué hago? Pues quedarme en A y punto. Y en A ya sé que la salida es 0. Si estando en A me llega un 1, pues ese será el primer 1 de la secuencia que yo quiero. Entonces supongamos que me voy para un estado B, genero un estado B y ahí me muevo, pero en ese estado B la salida también será 0 porque apenas me habrá llegado un 1, ¿vale? O sea que en estado B será la salida 0 y si estando en B me llega un 0, pues debería volver a A porque se debe reiniciar la secuencia, ¿vale? Si estando en B me llega un 1, voy a un estado C, en ese estado C la salida también debe ser 0 porque solamente me han llegado dos unos, este uno de acá y este uno de acá, o sea que en C la salida sigue siendo 0. Si estando en C me llega un 0, inmediatamente me debo ir para A porque se debe reiniciar la secuencia. Si estando en C me llega un 1, paso a un estado D. En este estado D la salida debe seguir siendo 0 porque fíjense que solamente me han llegado 3 unos y yo lo que quiero es hacer un circuito detector de 4 unos, ¿vale? Entonces aquí la salida debe seguir siendo 0 y si estando en D me llega un 1, pues ahí sí ya se cumple el requisito que es que me lleguen 4 unos, que va a ser este 1, este 1, este 1 y este 1 y efectivamente eso me debe llevar a un estado E en donde ahora sí la salida va a ser igual a 1. Si estando en el estado E me siguen llegando unos a la entrada, me voy a quedar en ese estado porque recuerden que la idea es que detecte 4 o más unos consecutivos, o sea que si siguen llegando unos consecutivos, me voy a quedar en ese estado E en el que la salida es 1 y si por alguna razón llega un 0, pues me voy a devolver al estado A donde todo debe empezar de nuevo, ¿vale? Entonces, esta máquina Moore nos va a quedar una máquina con 5 estados, entonces lo que ustedes ven acá es la solución. ¿Listo? No voy a detenerme en este video para la solución, pero ustedes tienen el PDF para que la comprueben y verifiquen que lo que está acá tiene sentido, ¿vale? Entonces, si tengo 5 estados, voy a necesitar 3 flip-flops. Ya sé que con 2 flip-flops no me va a alcanzar, voy a necesitar 3 flip-flops. Entonces, esos 3 flip-flops tendrán como salidas
o es decir, como variables de estado Q2, Q1 y Q0, y yo pues he elegido esta codificación. Ustedes pueden escoger la codificación que ustedes quieran, ¿vale? Yo escogí esta codificación. Si tengo tres variables de estado Q2, Q1, Q0, pues voy a decir que cuando esas variables tomen el valor 000, ese va a ser el estado A. Cuando tomen el valor 001, ese va a ser el estado B, y así sucesivamente para todos. Entonces aquí lo que hago es la tabla de transición de estados ya en función de esta nomenclatura que acabo de tener acá, ¿vale? O sea que lo que estoy simplemente graficando acá es llevando esta máquina de estados, este diagrama de transición a una tabla de transición, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo acá? Si estoy en el estado A, que ya dijimos que se codifica como 000 y me llega un 0 a la entrada, entonces el estado siguiente será A, que es este 000, ¿vale? Y si me llega un 1 a la entrada, pues pasaré al estado B, y en ese estado A la salida es 0, ¿vale? Si estoy en el estado B y me llega un 0 a la entrada, me debo ir para el estado A, y si estoy en B y me llega un 1 a la entrada, me debo ir para el estado C, y en ese estado B la salida será 0, y así para todos, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos viendo, por ejemplo, miremos la última línea de esta tabla. Entonces, si estoy en el estado E y me llega un 0, me debo ir para el estado A. Si estoy en el estado E y me llega un 1, me debo quedar en el estado E. Efectivamente, lo dice esta transición de acá. Y en el estado E la salida será 1. Recordemos que en las máquinas Moore la salida depende únicamente del estado. Por eso yo no estoy poniendo aquí esta salida dependiente de la entrada como si lo hacíamos en las máquinas Mili. ¿Listo? Aquí he decidido trabajar con flip-flops JK, entonces he hecho la solución que ustedes ya podrán verificar luego, ¿vale? Como tengo tres variables de estado y una entrada, por tanto serán necesarios mapas de cuatro variables, y como tengo tres flip-flops debo construir mapas para J0, K0, J1, K1, J2, K2 y la salida Z. Entonces lo que ustedes ven acá son los mapas para cada una de esas entradas de los flip-flops para J0, K0, J1, K1, J2, K2. Quiero resaltar algo, muchachos. Aquí les he dibujado, aquí les he graficado unas condiciones Donkey, unas con negro, unas en rojo, ¿vale? Las condiciones en negro son las que han resultado de la tabla de transición de estados y de la tabla de transición del flip-flop JK, y las condiciones que les he puesto en rojo es por una razón muy sencilla, es porque esos estados no existen. Recordemos que tenemos tres variables de estado, tres flip-flops que me van a generar tres variables de estado, Q2, Q1 y Q0, pero ustedes se dieron cuenta que solamente tenemos 5 estados en nuestro diagrama de transición, o sea que habrá tres estados inexistentes. O sea, la salida para 1, 0, 1, o sea, el 5, la salida para 1, 1, 0, o sea, el 6, y el estado 1, 1, 1 no existen. Es por eso que en las posiciones que corresponden a esos estados, por ejemplo, miren, estas dos posiciones, ¿a qué estados corresponden? A 1, 0, 1, ¿vale? Pero ese estado no existe, o sea, que yo que pongo acá, condición de Donkey. Estas dos posiciones, ¿a qué estado corresponden? A 1, 1, 0, pero ya sabemos que ese estado 6 no existe, o sea, que pongo acá, condiciones Donkey. Y estas dos posiciones, ¿a qué corresponden? Al estado 1, 1, 1, pero ese estado no existe, o sea, que también aquí van posiciones Donkey. Y lo mismo en todos los mapas, por eso ustedes ven que aquí hay... Eh, por eso ustedes ven que aquí hay posiciones Donkey en rojo que corresponden a esos estados que no existen, ¿vale? Las condiciones Donkey que ustedes ven en negro sí son por la solución propia del circuito, ¿vale? Por la solución propia del diseño. Entonces, esto creo que ya lo saben hacer. Entonces, hacemos el mapa para J0, hacemos el mapa para K0, para J1, K1, J2, K2. Y aquí tengan en cuenta una cosa, como esto es una máquina Moore, la salida no dependerá directamente de la entrada, sino únicamente del estado actual, así que el mapa de Karnoff de la salida Z tendrá solo tres variables de entrada, Q2, Q1 y Q0, entonces por eso el mapa de la salida es este, y de nuevo, también tengo condiciones Donkey en rojo porque son las que corresponden a los estados inexistentes, y este mapa de Karnoff es muy fácil de entender porque recordemos que la salida solamente se hace uno cuando yo esté en el estado E, y el estado E es el estado 4, o sea, el estado 1, 0, 0, que es este que ven acá, o sea, que es la única posición de este mapa de Karnoff en donde la salida vale 1, ¿vale? Muchachos, resuelvo las ecuaciones en el paso 5, entonces voy mirando en cada uno de los mapas cuál es la expresión que minimiza ese mapa. Como dato curioso, miremos lo que pasó con K sub 0. En K sub 0 solamente tengo posiciones Donkey y unos, entonces la simplificación máxima, o bueno, mínima en este caso de este mapa, sería agrupar todas las celdas
Y si yo agrupo todas las celdas, quiere decir que eso es igual a un 1. ¿Vale? Entonces, efectivamente, K sub 0, la solución mínima para K sub 0 es igual a un 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a llevar esa entrada a un nivel lógico alto. Y punto, ¿vale? Y para todas las demás, busco la expresión que minimice el mapa, que son las que ustedes ven acá, ¿vale? Y una vez tengo el circuito, tengo las ecuaciones, pues lo que hago es construir el circuito. Entonces, vengámonos para Circuitverse, que ya lo tengo aquí construido, ¿vale? Entonces, lo que ustedes ven acá es ese circuito que estaban viendo en el PDF, bueno, el circuito implementado para las ecuaciones del PDF. Como dato curioso, vean aquí K sub 0, que efectivamente, como les dije, se conecta a un 1 lógico directamente, ¿vale? Y aquí tenemos el circuito. Entonces, vamos a ver que el circuito, vamos a ver el circuito que está haciendo. Entonces, voy a poner la entrada, esta es la entrada X, la voy a poner en 0 y la voy a poner, bueno, porque arranque en 0, y en algún instante la voy a poner en 1 y vamos a ver qué hace el circuito. Entonces, fijémonos que aquí ahora sí va a funcionar de la manera como nosotros esperábamos que funcionara. Es decir, después de un flanco, dos flancos, tres flancos, cuatro flancos, la salida efectivamente pasa a 1. O sea que este circuito sí está reconociendo los cuatro unos a la entrada. Y eso lo estamos obteniendo gracias a que en este circuito, como lo hicimos como un diseño tipo Moore, la salida va a depender únicamente del estado, ¿vale? La salida va a depender únicamente del estado. En este caso, perdón, me devuelvo un segundo aquí al PDF, de haber resuelto ese mapa, la salida solamente quedó dependiente de Q sub 2, que es la minimización de este mapa, ¿vale? Pero si ustedes, por ejemplo, les pongo como tarea para ustedes personal que lo verifiquen. Si ustedes, por ejemplo, Z lo calculan como Q2, Q1 negado, Q0 negado, que sería como si minimizáramos únicamente teniendo en cuenta esta solución y no hiciéramos uso de las condiciones Donkey. Repito, si Z lo calculáramos como Q2, Q1 negado, Q0 negado, los invito a que lo simulen de esa forma, poniendo aquí en Z la AND de Q2, Q0 negado, Q1 negado, y se van a dar cuenta que la salida es la misma, que la salida es la misma. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que con una máquina Moore, el problema que habíamos detectado que tenía el circuito anterior ya no nos ocurre, o sea que aquí efectivamente el circuito sí está detectando los cuatro unos. Veamos, en este instante la entrada se puso en 1, recuerden que estos flip-flops son activados por flancos de subida, entonces cuando llega un flanco, dos flancos, tres flancos, cuatro flancos, aquí efectivamente la salida se pone en 1. O sea que este circuito sí está haciendo las cosas como nosotros lo esperábamos y claro, tiene mucho más sentido porque siendo un circuito que nosotros queremos que detecte una secuencia, pues yo debo dar espera a que la secuencia llegue. Por eso ese tipo de problemas en donde yo tengo efectivamente que garantizar que eso ocurra, que llegue una secuencia de datos, que llegue o que haya que esperar hasta que yo esté en el estado para poder determinarlo, pues se debe resolver es con máquinas Moore y no con máquinas Mili. Bueno, listo muchachos, espero entonces que este video haya resuelto algunas de las dudas que se generaron por el ejercicio que hicimos en clase y espero pues que ustedes verifiquen, si encuentran algún error me lo digan, ¿vale? Pero creo que está funcionando bien, pero de todas formas igual no he verificado muy bien las ecuaciones, así que por favor los invito a que solucionen ustedes mismos el circuito, a que hagan la solución de este problema como máquina Moore y si ven algún problema me lo digan y si tienen alguna duda también, ¿vale? Bueno, muchachos, no es más. Muchas gracias. Hasta luego.